Bien, damos la conclusión o la continuación del tema que teníamos sobre los apóstoles. Estoy ahora en un escenario completamente diferente, pero así es el trabajo de Dios. A veces uno comienza en un lugar y termina en otro, pero lo importante es que se haga el trabajo de Dios. Habíamos estado discutiendo sobre el caso de los apóstoles y el tema es un poco amplio. No quiero yo decir que voy a cubrir todo un tema que se escribe en libros completos sobre el caso de los apóstoles. Pero quiero más o menos resumir lo que tengo escrito en el libro, porque como he sabido, este es un curso de neumatología y hay una cantidad de puntos que se reciben por haber leído el material y por haber también escuchado la conferencia. Y por esa razón, pues, doy continuación. Habíamos quedado en la página 87, ahora vamos a la página 88 del libro El Espíritu Santo y el Ministerio de la Iglesia, que escribe este servidor. Bien, en nuestra lectura, la palabra de acuerdo al griego del Nuevo Testamento, tenemos que la palabra apóstol, la palabra apóstol viene del griego apostelo. Y como está escrita, si seguimos la explicación anterior, tenemos entonces que un apóstol puede ser un enviado, un mensajero de Dios o un misionero, como también un comandante. ¿Cómo es? Tantas cosas quiere decir la palabra apóstol. Pues sí, todo eso quiere decirlo y mucho más todavía. Solamente que tenemos hoy un grupo de personas que le gusta que le den títulos, pero realmente no saben el significado de su título. De modo que encontramos un amparo bíblico bien fuerte para garantizar que el ministerio apostólico puede tener varios nombres y que hoy día puede ser también usado con algunos de ellos. De acuerdo con la explicación anterior, las posibilidades son varias, porque aunque no se les llame apóstoles, están ejerciendo un ministerio como misionero o como enviado de cualquier tipo de iglesia. Cualquier cristiano que posee la habilidad de difundir el evangelio tiene el derecho de hacerlo. Más aún, no solo tiene el derecho, sino el deber de proceder mientras viva, pronunciando las palabras del Señor Jesús, que son arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y venid a mí el que esté trabajado y cargado, y yo le haré descansar. Fueron las palabras del Evangelio que el Señor trajo y que nosotros debemos continuar, según nos dice Apocalipsis capítulo 22, verso 17. La propagación del Evangelio se ha dejado a unos cuantos. O sea, no ha sido dejada para algunos cuantos, sino a todos los discípulos del Señor Jesucristo. Según la medida de la gracia que haya recibido del Espíritu Santo, cada hombre está obligado a ministrar la palabra de Dios dentro de sus contemporáneos, tanto en la iglesia como también fuera de la iglesia. Sabiendo esto, tenemos un ministerio continuado por las edades, aún dentro de los tiempos de conflictos y persecuciones que la Iglesia de Jesucristo ha recibido y sigue recibiendo en la actualidad. Su visión es esta. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés y su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, Judas el Iscariote y el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo:
por camino de gentiles no vayáis. Oiga, estas son las instrucciones que el Señor le dio. Por camino de gentiles no vayáis. En otra palabra, a nosotros no nos tocaba el mensaje que los apóstoles iban a llevar, porque nosotros, como gentiles, el Señor le dijo, no vaya por los caminos de los gentiles, pero no lo dijo de una manera mala, como para que no vayan a salvarse los gentiles, sino que le dio una instrucción continuada y dice, en ciudades de samaritanos no entréis. También los samaritanos. El caso de los samaritanos es que eran una raza híbrida. Eran mitad judíos, mitad gentil. Y por esa razón Jesús le dice, no vayan ni a los gentiles ni a ciudades de samaritanos entren. Seguramente usted recuerda lo que dice la Biblia en el capítulo 4, libro de San Juan. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, la mujer era de Samaria, y Jesús tuvo una conversación con ella, y entonces ella misma le presentó el tema y le dijo, me parece que tú no sabes con quién habla, porque tú eres judío y yo soy samaritana. Y Jesús le dijo, el tiempo viene ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores busca el Señor que le adoren. Entonces, no entréis en ciudades samaritanas, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, según Mateo 10, 2 al 6. Si queremos sacar de contexto lo que Jesús dijo, como hay mucha gente que le gusta sacar de contexto lo que el Señor dice, o lo que dice un libro, lo que dice un presidente, nosotros podemos sacar de ahí diciendo que Jesús prohibió que se le predicara a los gentiles. Quizás la mayoría de los judíos piensa así, pero también dijo de los samaritanos que no entren en ciudad de samaritanos. Pero más luego concluye diciendo, pero más bien id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue la encomienda que el Señor le dio a sus discípulos que estaban con él ahí durante 3 años. Si vemos los apóstoles con la óptica de grupo, probablemente tendremos que estar de acuerdo con que fueron únicos, porque quizás fuera de los mencionados por sus propios nombres, le permitió Jesús, a ninguno le permitió Jesús andar con él tan cerca como era el caso de estos 12 discípulos. Entonces, si lo vemos con esa óptica, tenemos que entender que los apóstoles fueron un grupo escogido, un grupo no tan grande, solamente de 12. Y dentro de esos 12 incluso había uno que lo traicionó, que fue Judas el Iscariote. Muchos hoy día, especialmente dentro de los movimientos carismáticos pentecostales y del siglo pasado, no católicos romanos, creen que los dones son para el presente. La palabra de Dios cobra una nueva dimensión cuando la palabra hablada es acompañada con las señales bíblicas. Una cosa es que usted hable y otra cosa es que cuando usted hable, lo que usted hable en el nombre del Señor Jesús tenga poder y autoridad para salvar, para sanar, para liberación. Entonces, esas son las señales que el Señor realmente dio a la iglesia del primer siglo y que también es parte de lo que un gran grupo de creyentes hoy creemos, que estas señales son para nuestro tiempo también. Cristo había preparado un grupo que tenía como misión llevar el evangelio a todo el mundo, sin importar su raza ni origen étnico. Así que los apóstoles tenían una misión, y su visión era llevar el evangelio a toda criatura, tal como su maestro le había instruido. En el libro de los Hechos encontramos una definición de esta visión cuando se formó el problema
de la murmuración entre los griegos y las viudas de ellos. Dice en el libro de Hechos 6, 1 al 2, de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas, como dice Hechos 1 al 2. Hechos 6, 1 al 2. Dejemos la palabra de Dios para servir en la mesa. Hay hombres y mujeres de Dios que han sido llamados para ir a predicar el evangelio, pero hay otros que han sido llamados para servir de otra manera en el Señor. Pero debemos entender de esta manera que de una u otra manera el evangelio tiene que ser predicado. Y si de una u otra manera tiene que ser predicado el evangelio, la misión que tiene cada uno de nosotros es llevar el evangelio a toda criatura, tal como el Señor lo indicó. ¿Qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Estaban bien convencidos de su misión, bien convencidos de la misión a la cual Dios le había enviado. La pregunta vuelve nuevamente a nosotros. ¿Existe hoy el ministerio apostólico? ¿Existen hoy día los apóstoles? Esta es una pregunta que puede traer grandes controversias dentro de nuestros ámbitos eclesiásticos contemporáneos, porque muchas denominaciones muy bien fundamentalistas y con un gran arraigo histórico teológico tienen la opción o la opinión de que los apóstoles eran solo los 12 y tienen sus razones para defender su tesis. Una de las razones es lo mismo, que fueron hombres llamados por Dios en una forma especial, tal como se menciona en Mateo, que ya leímos anteriormente, 10, del verso 2 al verso 6. Si lo vemos con esa óptica, tenemos que terminar diciendo que realmente los únicos que fueron llamados de esa manera fueron ellos. Pero bueno, en las últimas décadas del pasado siglo XX, varios evangelistas llamándoles también ministros, comenzaron a llamar a sus principales líderes apóstoles. Dentro de ellos aparece en Guatemala el doctor Otoniel Río Paredes. Él es proclamado apóstol por sus seguidores, según Hechos 1:5. Desarrollan un ministerio de gran crecimiento en Centroamérica y otros países también, y otros lugares del norte. También aparece otro movimiento que se llaman apóstoles y profetas, dando a entender que están habiendo ministerios de estos tiempos que están reclamando los dones que se encuentran allá en el libro de los Hechos o en los libros del Nuevo Testamento, como 1 Corintios. En Norteamérica aparecen los televangelistas como Oral Roberts, Morris Cerullo, evangelista Jimmy Swaggart, Robert Tilton y otros. La mayoría de estos evangelistas habían nacido en alguna denominación bien conocida denominacionalmente, pero al crecer tanto su ministerio, se ven en la obligación de tener que formar ellos mismos sus propias denominaciones, porque la gente no lo están siguiendo a sus denominaciones, sino que lo están siguiendo el liderazgo que ellos tienen, o el ministerio que ellos tienen, o la unción que ellos tienen, como se le quiera llamar. Entonces son este grupo
de personas que comienzan a llamar y a nombrar los apóstoles. El caso, por ejemplo, de Morris Cerullo, con quien yo trabajé muy cerca, conocemos entonces más adelante, después de los 80, con el nombre de apóstol Morris Cerullo. Después hay otro que se llama apóstol Allen Ness, apóstol Juan Avancini, apóstol Paul Trulin y otros muchos que no tengo en mi lista. Conozco este mismo mover porque yo trabajé cerca con Morris Cerullo y con Allen Ness, los cuales éramos amigos. Casi todas estas personas ya partieron con el Señor, pero formaron un movimiento, diríamos, apostólico, o comenzaron a llamar apóstoles a muchos de sus seguidores. Creo que esta ha sido una explosión muy grande de fines de siglo, porque estos ministros cubrían a los Estados Unidos y algunos países latinos vía televisión, y rápidamente se hizo popular la unción apostólica promovida por estos ministerios. Hay otros que no son mencionados como apóstoles, pero que también han ejercido un ministerio que podríamos llamar apostólico. Dentro de ellos podríamos llamar a Billy Graham, que también partió con el Señor, el Luis Palau, que también partió con el Señor, y una serie de hombres que fueron usados por Dios en el siglo pasado y principio de este siglo. Ellos no fueron llamados apóstoles, ellos fueron llamados evangelistas y se sentían bien así. Por lo menos ellos estaban conscientes de que no eran apóstoles, pero en el caso de Billy Graham pudo reunir en muchas de sus cruzadas hasta 1 millón de personas en una noche. Que eso no lo hizo ningún apóstol de los 12 apóstoles del Cordero, de los 12 apóstoles que menciona la Biblia. No porque no tuvieran la unción para hacerlo, sino porque ese no era el caso. En el tiempo en que ellos predicaron, el mundo estaba más reducido, había muy poca gente. Los lugares donde ellos iban, no habían tanta gente, no había la tecnología que tenemos de masa hoy día, y etcétera. Yo conozco también, o conocí, porque también partió con el Señor, a un hombre que me dijo, mucha gente se llaman apóstol, y si alguien quiere llamarme apóstol, yo creo que me merezco que me llamen apóstol. Porque soy el primero que comenzó a ordenar y a enviar a las misiones internacionales a personas de color, African American, como se dice en inglés, o morenos. Tengo 33,000 obreros en el mundo entero, a los cuales les suple, los dirige, etc. Y he podido reunir en cruzadas hasta 1 millón de personas. Además, me han acompañado las señales de ver sanidades como ningún otro ministerio del siglo pasado la vio. Me refiero a mi amigo personal, T.L. Osborne, quien también partió con el Señor hace unos par de años. Así que, ¿qué podemos decir? Que cuando vino a morir T.L. Osborne, él también fue llamado apóstol T.L. Osborne. Porque la corriente, cuando se comenzó, yo hablé con él, cuando se comenzó el mover de los apóstoles, que comenzaban a decir esto y lo otro, pero ya al final de sus días, no tan al final, llegaron a utilizar sus títulos por 10 o 12 o 15 años, porque se puso de moda. En el capítulo 3 del libro que estamos enseñando de neumatología,
hablamos de un hombre que se llamaba el obispo Payne de la diócesis de Texas. Él también habla del nuevo movimiento apostólico, y tiene también sus opiniones con relación a eso, de lo cual también ya yo pues cubrí parte de las informaciones. En Toronto, donde estoy ahora justamente, se formó una cumbre apostólica y yo escribí algo, aunque no lo voy a leer todo, pero voy a hacer alguna pincelada. Con gran expectación, todo el pueblo involucrado en la cumbre apostólica de Toronto se reunió en un templo de esta ciudad con la intención de ser guiados y orientados en relación a los desafíos a que tiene que enfrentarse la Iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. En casos como esto, hay un pueblo como los griegos que menciona la Biblia, que siempre buscan señales y que buscan unciones y cosas. De manera que siempre hay un pueblo que sigue estos asuntos que son, como quien dice, espectaculares o algo así como de último minuto, y hay gente que le gustan estas cosas. ¿Qué podemos decir en relación a la nueva corriente apostólica que se está moviendo y teniendo como base principal los países centroamericanos? Debo decir que solo estaré hablando desde mi punto de vista y trataré de ser teológico con mi razonamiento. De manera que si usted es de los que solo escucha lo que es bueno y la otra parte no la escucha, probablemente no va a estar de acuerdo conmigo. En primer lugar, creo que debemos felicitar a los expositores por su buen deseo de servir a Cristo y conseguir que la iglesia mantenga un empeño en la oración y la búsqueda del rostro de Dios. Esa fue parte de lo que se trató en Toronto. Esto es un buen desafío para este pueblo, que en su mayoría no han tenido una experiencia explosiva de lo que es el poder de Dios en acción, salvando las almas, sanando a los enfermos. Si todo esto se trata de lo que es precisamente tratar de traer un pueblo a la presencia de Dios, ¿estamos bien? Sería bueno analizar cuál es el propósito principal de los apóstoles de Jesucristo en el principio de la iglesia cristiana. La Biblia habla muy claro diciendo que cada día eran unidos a la iglesia los que habían de ser salvos, según Hechos capítulo 2, verso 47. Y la única manera que se unen a la iglesia es a través de la predicación del evangelio a los no creyentes. Esto es algo que enfatizó en varias oportunidades, que esto era solo para los creyentes. O sea que ya son varias las reuniones que yo he oído con esa temática de que esto no es para los no creyentes, esto es para los creyentes. En otra palabra, es para engordar las ovejas o para sacarle la lana a las ovejas, no es para ganar almas. Y yo no sé, soy de la opinión de que nosotros, el mandato de la Gran Comisión es ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, lamentablemente, será condenado. Entonces, bueno, esto es algo que se enfatizó mucho, que no era para los no creyentes, era para los creyentes en esa famosa cumbre. Cuando nosotros como pueblo cristiano de Toronto luchamos por más de 2 décadas tratando de llevar al pueblo a una mejor preparación con el propósito de que el pueblo cristiano por lo menos alcance o cambie de lugar, suba de lugar.
en relación a lo que la nación en que nosotros nos estamos desarrollando, en Toronto o Canadá, donde la gente tiene una educación más alta que Latinoamérica. Y es allí donde nosotros hemos formado, por ejemplo, grupos con fines de educar al pueblo. Y nos ha tocado mucho tiempo poder formar grupos, tales como, por ejemplo, MINT, Miami International Seminary, que ahora es un seminario que está en más de 60 países y donde enseñamos en más de 11 lenguas diferentes. Y nació justamente aquí en Toronto con un grupo de creyentes que yo dirigía un grupo que éramos como 13 y luego se unió un grupo que dirigía el pastor Andrés Serrano que eran como 18 y formamos lo primero que se llamó FE, que quiere decir Facultad de Estudio Teológico Hispana en Toronto. Luego de ahí nace lo que hoy conocemos como Miami International Seminary, que fue en el 2000 que comenzó. O sea, tenemos 25 años, ahora estamos en el 2025. Tenemos 25 años funcionando y tenemos más de 16,000 estudiantes en el mundo. Entonces, hemos luchado por preparar un pueblo. Sin embargo, en esta famosa convención apostólica, se critica la educación. El exponente principal que viene dice que, bueno, está en contra de la educación teológica porque dice que la teología lo que ha hecho para atrás al pueblo y cuántas cosas. Entonces, lo que es bueno es tener a un pueblo que diga amén a todo lo que yo diga, porque así lo puedo manipular más fácil. Pero cuando el pueblo está educado teológicamente, no lo manipula la gente tan fácilmente. No se puede aprovechar del ignorante, sino que la persona va a defender su derecho y su llamamiento que tiene de parte de Dios. Entonces, bueno, eso fue parte de lo que yo vi también. Otra cosa, me parece que es un golpe falso o un salto al vacío cuando escuchamos a alguien promoviendo la ignorancia en un país donde tenemos lucha o que tenemos que luchar tan fuerte para poder llevar a otro nivel la educación de la mayoría de nuestra gente. O sea, eso no debiera ni siquiera mencionarse. Así que traer un predicador o un maestro o un conferencista que lo que haga que nos ponga más para abajo de donde estamos, a mí no me parece que es sabio. No, porque no estamos para eso. La realidad es que esa es la vida canadiense y norteamericana en la mayoría de los casos. La mayoría de nuestras iglesias necesitan ser educadas para que el pueblo que reunimos, que hablan español, no sea manipulado por nosotros los que podemos entender las dos lenguas o cosas por el estilo. Lo que se necesita es educación. Así que una persona que viene y critica la educación no es lo mejor. Hay una cosa también alarmante para mí y es con relación a lo que esta cumbre apostólica vino y habló de un hombre como Martín Lutero. Yo mismo no soy luterano, ni soy tan seguidor de la doctrina de Lutero, o sea, de Lutero en sí. Pero reconozco que Martín Lutero fue un hombre utilizado por Dios para dar el puntapié inicial a lo que ha sido la iglesia evangélica de hoy, la iglesia reformada de hoy, la iglesia cristiana de hoy. Si no hubiese sido por él, no llegamos a donde estamos. Él fue el hombre que se atrevió a desafiar un imperio y clavó sus 95 tesis en la puerta de la universidad para que el pueblo entero viera que la salvación era por la fe y no por las obras. Entonces, porque Martín Lutero no entendió, según decía el conferencista, no entendió lo que hoy se conoce como el movimiento apostólico. Él no entendió eso. Yo me atrevo a decir que el apóstol que quiera
ser recordado, debe de dejar no simplemente un testimonio verbal, debe dejar testimonio escrito, debe de dejar cosas para las generaciones futuras que puedan ser nutridas. Y en el caso de Martín Lutero tenemos una Biblia en alemán. ¿Quién la escribió? Martín Lutero. Tenemos muchos himnos que cantamos hoy en las iglesias. ¿Quién es el autor? Si nosotros a veces saberlo, Martín Lutero. Tenemos también una forma de cantar en las iglesias al unísono. ¿Quién fue que estableció eso? Martín Lutero. Y con todo eso se dice que Martín Lutero no hizo nada. Bueno, pues yo prefiero seguir con lo que hizo Martín Lutero y no seguir con las cosas que se están mirando dentro de muchos movimientos, no en todos, dentro de muchos de los movimientos que tenemos como movimientos apostólicos de los últimos siglos o del último siglo. Debo concluir ya esta charla con la última parte de este capítulo. No voy a poder cubrirlo todo porque es mucho. La pregunta sería, otra vez, ¿cuál es la autoridad de un apóstol? Porque dijimos al principio eso. Entonces volvemos al caso. Tendremos que dividirlo para dar una respuesta en dos. Primero, hay unos apóstoles que son apóstoles universales. Llámese Pedro, llámese Pablo, son apóstoles universales. Lo que ellos dijeron, nosotros tenemos que seguirlo. Todos los que somos seguidores del Señor. Y hay otro grupo que son apóstoles que yo le llamo de segundo orden, que son los apóstoles denominacionales. Llámensele apóstoles, llámensele misioneros, llámensele líder, como sea. Pero estos apóstoles denominacionales se deben a una denominación o iglesia. La gente no tiene que seguir universalmente lo que estos apóstoles enseñan. Aunque yo particularmente no creo que ninguno de los apóstoles de este siglo pretendan que lo que ellos digan es mandamiento universal. Si Dios le ha dado alguna iluminación, si Dios le ha dado alguna revelación, como muchos dicen que Dios le ha dado una revelación, pues eso será particular para ellos y para su denominación o para su iglesia o para su grupo. Pero el movimiento apostólico de este día no es universal, es un movimiento simplemente que tiene que ver con la denominación a cual usted es llamado. Y puede ser que usted sea reconocido en su país o en su barrio, ¿quién lo quita? En conclusión, ¿está en vigencia el ministerio apostólico? Termino con esto. La respuesta depende de la óptica aunque usted lo vea. Para muchos no, para otros sí. Y cada uno tiene sus razones para defender sus propias ponencias. Para mí, en lo personal, me sumo al número de los que creen que es un asunto denominacional y no universal. Que usted puede llamarlo misionero, apóstol, si usted así lo quiere, y si su organización se lo permite. La mayoría de las denominaciones tienen sus reglas litúrgicas en cuanto a la ministración de los sacramentos, sea bautismo, santa cena. En la gran mayoría de los casos, solo un ministro ordenado al ministerio completo puede hacer esto. Pero creo que los apóstoles presentes son más por escalafones denominacionales que por el trabajo que ellos hayan desarrollado por Dios. Porque conozco apóstoles que no han hecho nada y son apóstoles. Bueno, por hoy dejamos el capítulo 5 del libro El Espíritu Santo y el Ministerio en la Iglesia. Espero que me hayan entendido y que no se hayan aburrido con todo lo que he hablado. Dios le bendiga, Dios le guarde y oramos. Padre, gracias te damos
porque nos ha permitido terminar un capítulo más de este curso. Y te pedimos, Padre amado, la guianza continua en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.